Una de las cosas que debemos de tener bien en cuenta nosotros es entender la pedagogía de Dios. A ver, Dios es el más grande pedagogo que existe. ¿Quién es un pedagogo? Es aquella persona que es capaz de enseñar a otros. Y los pedagogos son los mejores maestros de este mundo, los que son capaces de enseñar a alguien algo complicado de una manera sencilla. Las personas que usan pedagogía, que mueven las manos, que suben el volumen de la voz, que la bajan, que leen bien, que enseñan a otros. Cuando ustedes dicen, tenemos un buen maestro, en el fondo están diciendo, tenemos un buen pedagogo. La pedagogía es la capacidad que tiene una persona de enseñar a otros algo. Y el gran pedagogo es Dios. Miren, y debemos de entender, voy a hacer una recopilación del Antiguo Testamento y de la intervención de Dios. Y hay muchas gentes que dicen, es contradictorio lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Dios crea a Adán y Eva, ¿no? Dios, después de crear a Adán y Eva, les concede tener hijos. Por la desobediencia que tuvieron, los expulsa del paraíso. Y después de esto, bueno, vienen sus hijos y obviamente había otras personas también que Dios creó. Y aquellas familias, las primeras que Dios creó, pues van a formar una comunidad y después todas las naciones y todos los reinos y todo lo que conocemos. Después de que está consolidado esto, Dios siempre elige a una persona, no elige así como a 2, 3, 10, 20 personas. Dios eligió a Abraham. Le dijo, sal de tu tierra, que yo te mostraré con tu esposa Sara. Yo te voy a dar una gran descendencia y te voy a dar una tierra prometida. Y entonces Abraham sale de Ur y se establece en lo que hoy es Israel, en una parte, la tierra prometida. Después vienen los hijos de Abraham, luego vienen los hijos de Isaac, luego vienen los hijos de Jacob, y luego vienen los descendientes de las 12 tribus de Israel, que son los hijos de Jacob, son los que forman el pueblo de Israel. Y aquí viene algo que mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios elija a un pueblo? A ver, ¿Dios que no es Dios de todos? ¿Cómo es posible que Dios elija a un pueblo nomás? Solo a 12 tribus. ¿Por qué? ¿Por qué solo elige a 12 tribus Dios? ¿Por qué Dios es así? A mí me han cuestionado personas que piensan y dicen, Padre, yo no puedo entender cómo Dios elige a un pueblo llamado Israel y por qué Dios no escogió a los aztecas. ¿Por qué Dios no escogió a los romanos? ¿Por qué Dios no escogió a los persas? ¿Por qué Dios no escogió a los egipcios? ¿Por qué Dios no escogió a los griegos? ¿Por qué Dios no escogió a los incas? ¿Qué le responden ustedes? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué Dios escogió a un pueblo tan insignificante, tan pequeño, en medio de la nada? Porque era eso, un pueblito de nómadas, un pueblito de campesinos, que son los israelitas. No se compara Israel con Egipto, claro que no. Ni con los romanos, ni con los aztecas, eran imperios estos. Y Israel era un pueblito ahí chiquito, y unas cuantas gentecitas allí, caminando con el arca de la alianza por el desierto. 40 años nomás se aventaron, imagínense nomás. Yo creo que daban un paso cada día, o no sé cómo le harían, ¿verdad? Se tardaron mucho, ¿cómo ven? ¿Ustedes cuánto caminarían en 40 años ustedes y yo? Pues mucho, ¿no? Yo digo, yo creo que daban un paso por día estos. No, no era así. Más bien se iban quedando, ¿no? Llegaban a un lugar, les gustaba y se quedaban un rato ahí. Ya no, pues ya vámonos, no, estamos a gusto. No, no, ya vámonos a la tierra prometida. Y ahí van batallando, ¿verdad? Pero llegaron. Ahora, hay que responder muy bien esta pregunta, que es una pregunta compleja. ¿Por qué Dios eligió un pueblo? Porque Dios tiene una pedagogía y va preparando el camino para algo. Dios es Dios de romanos, de griegos, de egipcios, de incas, de aztecas, de mexicanos, de guatemaltecos, de hondureños, de ecuatorianos. Es un solo Dios y es el Dios de todos. Pero Dios interviene en la historia de los hombres y elige a un hombre, Abraham. Luego elige a su hijo Isaac, luego a Jacob, luego a sus hijos. Y después de eso elige a Moisés, que saca el pueblo, ¿no? Y luego elige a Josué. Y luego elige a los jueces, ahí está Sansón y ahí están otras más personalidades. Y luego elige a los profetas. Elige a Samuel, el gran profeta, ¿no? Y después elige al rey Saúl. Y luego elige al rey David. Y luego elige al rey Salomón. Y luego a Jeroboam. Y luego a Roboam. Y luego viene la expulsión. Y luego el regreso. Y luego que van acá y que van allá. Y que viene Esdras y que viene Nehemías. Y luego viene Isaías. Y luego viene Jeremías. Y luego viene Oseas. Y viene Abdías y Sofonías y Nahum. Y tararararararara, hasta que viene una mujer y un hombre llamado José y María. ¿Y llega quién? Jesús, que no es un elegido de Dios. ¿Quién es Jesús? Su hijo, su propio hijo. Cuando en el monte Tabor, en la transfiguración,
Y en el río Jordán, en el bautismo, se escucha una voz. En el monte salió de la nube la voz. En el río salió de la paloma. Y dijo, este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Dios, escúchenme. Los seres humanos somos medios cabeza dura, ¿verdad que sí? Nos tienen que repetir muchas veces y a veces ni así entendemos. Somos cabeza hueca y a veces nomás oímos lo que queremos, no lo que debemos. Y Dios sabe que así somos los seres humanos. Entonces, después de preparar el camino Dios, de intervenir en la historia de los hombres, Dios elige a su Hijo y lo manda aquí con nosotros, como el Mesíaca, el Mesías, el ungido, el enviado, para que lo escuchemos. Y a partir de Cristo, aquella elección de Dios a un pueblito se abre. ¿A quiénes? A todos. Aquí ya no hay pueblos escogidos. ¿Quién es el pueblo escogido? Los bautizados. Ustedes, yo. Ya no hay un pueblo, ya no hay una nación, ya no hay un imperio, ya no hay un imperio. Israel fue el pueblo escogido, pero a partir de la venida de Cristo, el pueblo escogido es todo el pueblo de bautizados que formamos ustedes y yo. Por lo tanto, Dios tiene una pedagogía consecutiva, va paso a pasito. Escoge un hombre, escoge una comunidad, escoge al hijo de ese hombre, al nieto, al bisnieto, luego a un liberador como Moisés, ¿no? Luego otro que entra a la tierra prometida, Josué. Después los reyes, los profetas, los jueces, etcétera, etcétera, hasta que vienen el hijo de Dios, el hijo de José y María, aquel muchachito llamado Jesús, que se convierte en el Rey de Reyes, que se convierte en el Señor y dador de vida, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo y Dios Padre. O sea, Dios se manifiesta así, poco a poquito, muy poco a poco, muy poco a poco, y a veces nada. Y luego otra vez se manifiesta, y luego otra vez nada. Así es la pedagogía de Dios. Yo les quiero decir, ¿nosotros somos el pueblo escogido? Sí. ¿Quiénes? Todos los bautizados. Hoy, ¿sabían ustedes que nuestros hermanos del pueblo de Israel siguen esperando el Mesías? Para ellos Jesús no es el Mesías, ¿cómo ven? Ellos dicen que Jesús es un profeta más. Y siguen esperando el Mesías. ¿Cuándo va a llegar? No, pues no va a llegar nunca. Ya llegó, doña. Hey, usted joven, ya llegó. Jesús es el Mesías. Es el enviado, es el ungido. Lo que hizo Jesús, nadie lo hizo y nadie lo hará. Ya, ojalá que abrieran los ojos y entendieran esto. Y aquí viene algo muy complicado de entender. Jesús va a la frontera de Israel. Hoy Israel tiene una frontera geográfica muy marcada, como todos los países. No hay países que digan, no, pues, ¿hasta dónde llegará el país? ¿Llegará hasta aquí o hasta allá o hasta acá? ¿Hasta dónde llegará mi país? No, está muy delimitado el país, ¿no? Que en el paralelo 24, que en el paralelo ¿sabe qué? Que en el trópico de Cáncer, que en la línea del Ecuador. El país se divide, tiene tantos kilómetros cuadrados, todo está bien delimitado, pero en aquel tiempo no. Hoy, si ustedes van a Israel, pues colinda con varios países que en entonces no existían. Hoy existen, pero tenían otros nombres y no eran países, eran reinos o eran imperios o eran otras comunidades, ¿no? Entonces, una de las cosas con las que Jesús tuvo que entrar a un pensamiento muy judío era esto, era, si ustedes no conocen judíos, los judíos son muy nacionalistas, como casi cualquier persona que somos, pues todos los mexicanos queremos mucho a México, ¿no? Y cualquier persona que lo ofenda, pues nos enojamos, porque no se debe de hacer eso. Y Jesús es judío. El concepto del judío hasta el día de hoy es, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, ustedes no. Ustedes mexicanitos, españolitos, brasileiros, estadounidenses, ustedes no son el pueblo escogido de Dios. El único pueblo que Dios escogió es Israel. Eso dicen ellos. O si no lo dicen, lo piensan. Uh-huh. Y entonces yo les quiero decir que San Pablo va a decir muy bien y muy claramente en la segunda lectura, dice, tengo algo que decirles a ustedes, dice, los que no son judíos, fíjense, los que no son judíos, San Pablo siendo judío, dice, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio, dice, ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de mi raza, dice, y logro salvar a algunos de ellos, porque los judíos no creyeron en Jesús. Dice, por eso les predico a ustedes, a ver si algunos de mis primos judíos se convierten y se salvan. Pues dice, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes eran antes rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia, y habla San Pablo de que el pueblo no judío
también es un pueblo escogido de Dios. De hecho, San Pablo se le va a llamar el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Los judíos llamaban gentiles a los griegos, a los, a los romanos, a los que vivían en la Odisea, a los que vivían en Panfilia, a los que vivían en Anatolia. Todos los que no fueran judíos eran gentiles. San Pablo, al ver que sus paisanos no recibieron a Jesús, no le creyeron, él se va a dedicar a predicarles a los gentiles. Y los gentiles sí lo van a recibir a Jesús. Entonces, aquí viene un choque entre Jesús. Jesús estaba en la frontera. ¿Dónde andaba Jesús? En Tiro y Sidón. Hoy Tiro y Sidón es lo que llamamos el Líbano, el país del Líbano. Un pedacito, otro pedacito sigue siendo de Israel. Entonces Jesús estaba en la frontera de Israel. Y andaba en la frontera cuando se le acercó una mujer que no era judía. Fíjense, qué interesante entender el Evangelio. Una mujer que no era judía. Se le acerca y le pide que cure a quién. A su hija. Obviamente hay un pleito muy fuerte entre los de Tiro y Sidón, que son medios fenicios, y los judíos. Hay un pleito así como Mazatepec y Pochahuisco. ¿Verdad que sí hay poquito pleito a veces? A veces sí, o Pochahuisco y Topiltepec, ¿no? Hay un pleitito así. Casi siempre los pueblos que son vecinos tienen cierta rivalidad, ¿o no es así? Cierto roce, cierto conflicto. En muchas cosas, en el amor no, porque las de aquí se casan con los de allá y los de allá con las de acá. Allí no hay conflicto, pero ¿qué vamos a hacer con este apoyo? ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué ellos nos ayudan más, a nosotros no? Todo eso es muy común que sea un conflicto entre dos pueblos, sobre todo pueblos vecinos. ¿Con quién tienes tú de ustedes más problemas? ¿Con los vecinos o con los lejanos? ¿Sus vecinas que tienen mitoteras o con las lejanas? Con los vecinos, exactamente. El roce hay con el que está cerca de mí, ¿no? Entonces, los judíos y los de Tiro y Sidón, pues tenían cierta rivalidad. De hecho, la palabra de Dios pone una palabra muy dura de manera muy suavecita. ¿Por qué? Porque esta mujer, no me acuerdo si era, dice que le salió al encuentro una mujer sirofenicia, ¿no? Era de Sidón, era de por allá. Esta mujer era de Tiro y Sidón, no era judía. Y le iba gritando, Señor, le dijo, Señor, ten compasión de mí, hijo de David, le dice. Hijo de David es un halago. Cuando a una persona le dicen hijo de David, Jesús voltea, ¿no? Porque le están tocando su orgullo, su gusto. ¡Hey, hijo de David, ten compasión de mi hija! Está enferma. Le grita a Jesús. A ver si así voltea. Pero Jesús no voltea. ¿Por qué? Porque Jesús tiene muy marcado esto. Yo vine primero a sacar adelante a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, a los que andan mal de mi pueblo. Primero vine a ellos. Por eso Jesús dice, no, espérate tú, tranquila, ¿no? No, ahorita no voy a curarte porque no está bien. Yo no vine a ustedes. Jesús anda en la frontera, no anda en Tiro y Sidón. Hoy, ¿qué pasa en las fronteras? Muchos problemas. Si hay un lugar crítico hoy en el mundo son las fronteras, donde un país no quiere que entren los otros y el otro no quiere que salgan y es un pleitazo. Jesús está en la frontera de su pueblo, colindando con Tiro y Sidón, lo que hoy es el Líbano. Ahí anda Jesús. Y esta mujer le vuelve a decir, pero los apóstoles le dicen, atiéndela, ya nos tiene enfadado esta gritona, ya, por favor, dile que sí, ándale. O ya, dile que luego, ¿no? Ya nos tiene las orejas casi reventando. Si se fijan, que los apóstoles le dicen, atiéndela, pero los apóstoles también son judíos. Obviamente, ellos saben que como que no está bien, pero ya los tiene hartos. Y entonces Jesús dice que ella se acercó a Jesús y postrada, se hincó y le dijo, Señor, ayúdame, por favor. Yo creo que esta mujer ya no hallaba a quién ir, ¿no? Como esas mujeres desesperadas y hombres que andan por el mundo así, con mucha desesperación, ayúdame, por favor. Ayúdame. Ella sabía que los judíos y estos de Tiro y Sidón tenían un pleito casado, a muerte, ¿eh? Hasta el día de hoy casi. Hay muchos problemas. Una de las fronteras más complicadas hoy en día es la de Líbano y la con Israel. Es un problema político muy profundo. No voy a hablar de eso yo porque trato de no meterme en política. Pero este evangelio parece que lo escribieron ayer. Un conflicto muy fuerte en la frontera Israel y el Líbano actualmente. Pero esta mujer le va a insistir y Jesús le va a decir una palabra muy fuerte. El evangelio la suaviza. Dice, hey, Señor, dice, por favor ayúdame. Y Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero la palabra es a los perros. La palabra como está en el evangelio es
no puedo quitarle la comida a los amos para dársela a los perros. Los judíos a estos extranjeros los tenía como unos perros. Eso decían de ellos. Porque había un odio tremendo. Qué mal, pero así era. No les voy a mentir. Ya el traductor de la Biblia, pues se escuchaba muy feo perros, ¿verdad que sí? Por eso le pusieron, no está bien quitarle la comida a los hijos para dársela a los perritos. ¿Por qué Jesús dice, no está bien quitarle la comida a los hijos? Refiriéndose a sus paisanos, nosotros somos hijos de Dios, ustedes son unos perritos, ustedes son unos perros, nosotros no, nosotros somos hijos de Dios. O sea, Jesús es duro. Pero esta mujer entiende que es una cultura de choque, de conflicto, de complicada, es una relación complicada entre dos países, dos naciones, dos reinos que colindan. Es una relación complicada, pero no le queda de otra. Esta mujer dice, o le vuelvo a pedir o no se va a curar mi hija. Este hombre es el Hijo de Dios y sí me puede hacer el milagro. Aunque me diga lo que me diga, no me importa. Esta mujer estaba decidida a que Dios le hiciera el milagro y le vuelve a decir, y le dice, Señor, sí, tienes razón. Dice, no podemos quitarle la comida a los hijos para dársela a los perritos. Dice, pero los perritos caen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, le dijo, si ustedes nos consideran así, no hay problema, pero ayúdame. Y Jesús entonces ve las cosas diferentes y dice, oye mujer, qué grande es tu fe. Que se haga lo que tú dices, qué grande, qué fe tan grande tienes. A pesar de ser un pueblo tan humillado el de ella no le importa. Como hoy tantas personas, yo les quiero platicar de eso. Señores, no discriminemos a las personas por su origen, por de dónde vienen o por de dónde son. ¿Sabían ustedes que en algunos países a los migrantes no los quieren? Y una de las cosas que más tristeza me da a mí es con los migrantes en Estados Unidos. Me da mucha tristeza darme cuenta que algunos que cruzaron la línea hace 20 años o hace 30 sean los peores enemigos de las que hoy lo quieren cruzar, de las que hoy quieren cruzar. ¿Saben ustedes quién es el peor enemigo de un inmigrante? ¿Un gringo, creen ustedes? Otro inmigrante. Me da mucha tristeza ver comentarios de mexicanos que viven allá, tratando a sus paisanos que están a punto de cruzar como si fueran unos perros o unos perritos. He visto publicaciones de gente que nos dice, ya no vengan, no son bienvenidos. Díganme si no lo han visto. Personas que son hijos de mexicanos y que tienen la cara de mexicanos, pero así, igual que nosotros, y que ya se sienten no sé qué o de dónde, y nos discriminan, nos hacen menos. Señores que viven allá y que viven en Europa y que vivan donde vivan, si Estados Unidos es grande, es por los inmigrantes mexicanos y latinos, de todas las naciones del sur y de Centroamérica y de México que han llegado. Porque los mexicanos que están allá y que me están viendo, llegaron con humillaciones, con desprecios, con mucha discriminación, incluso viven, pero son los que hacen el trabajo duro de Estados Unidos. ¿Quiénes recogen la fruta? Los inmigrantes. ¿Quiénes lavan baños? ¿Quiénes preparan comida? ¿Quiénes lavan la loza? Díganme fuerte. ¿Quiénes hacen las casas? ¿Quiénes limpian jardines? ¿Quiénes hacen las carreteras? ¿Quiénes lavan ropa? ¿Quiénes arreglan las casas? ¿Quiénes recogen la basura? Exacto. El trabajo duro, el que cambia un país, lo hacen los inmigrantes de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de Venezuela, de Surinam, de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay. Hermanos que viven en Estados Unidos o en Canadá, ánimo. También nosotros los queremos y queremos apoyarlos. Y les voy a decir algo, lo que hoy Jesús encontró con esta mujer, que al principio no hallaba cómo recibirla porque su cultura no se lo permitía. Las fronteras deberían de ser un lugar de encuentro, no una trinchera. Yo les voy a decir algo que a mí al principio no entendía. Yo ahorita llevo 12 viajes internacionales y he podido conocer 12 países. Algunos de ellos complicados, algunos decían que eran peligrosos, pero yo les puedo decir que estando ahí he aprendido a ver maneras diferentes de comer, maneras diferentes de pensar, maneras diferentes de convivir, y me ha parecido muy bien porque he aprendido y he entendido que todos somos hijos de Dios, que todos estamos llamados a ser mejores, y que aún un país donde creemos que no debemos de ir porque es peligroso, puede ser el mejor país del mundo y el que más enseñanzas te puede dejar.
En pocas palabras, lo que nos enseña hoy el Evangelio y la segunda lectura de San Pablo es que todos somos hijos de Dios. Que no nos metamos en la cabeza, ay, yo no voy ahí porque la gente de ahí es muy cochina. Ay, yo no como ahí porque la gente de ahí es muy mala para cocinar. Ay, yo no voy a tal playa porque en tal playa la gente es mala. Ay, yo no voy a tal pueblo porque ahí la gente es muy agresiva. Yo no voy a tal estado porque allí la gente es muy ratera. Yo no voy a tal país porque esa gente es muy grosera. Yo no quiero que venga ningún inmigrante a mi país porque los inmigrantes son unos rateros. ¿Qué concepto tan equivocado tienes de las oportunidades que Dios les da a la vida? Miren, cada relación que ustedes emprendan con una persona incluso diferente a ustedes les va a ayudar más que lo que les pueda perjudicar. Dense la oportunidad, porque a veces donde menos esperamos es de quien más amigos terminamos siendo. El ser diferentes no quiere decir que estemos conflictuados. Yo he convivido con musulmanes, he convivido con personas, incluso ateas, y a veces me he sorprendido que son muy amables, que son buenos, que tienen capacidades diferentes que a mí me ayudan. Yo les invito a eso, ¿eh? Hay personas que dicen, ay, yo no voy a tal pueblo porque allí dicen que matan. Bueno, hace tiempo, usted tranquila, doña, pues tranquila, venga, vaya ahí a donde usted quiere ir y sea feliz. No condene un pueblo por el error de uno. Oigan, si yo en un pueblo fui y no me gustaron de ahí la comida, pues es que a lo mejor fue y esa señora pues estaba empezando, pero vaya más adelantito y verá que hay otra que cocina muy bien. No despreciemos a nadie por su origen, por dónde vive, por de dónde viene. ¿Qué sería de Estados Unidos sin los inmigrantes? ¿Qué sería de esos inmigrantes sin ellos para nosotros? ¿Quién nos mandaría dinero? Ustedes. ¿Con qué mantendrían a sus hijos? Y hasta al padre le toca. Gracias a sus esposos que tienen allá, mantienen a sus hijos aquí y al padre también. Que Dios bendiga a toda esa gente que da oportunidades. Felicidades a los que les dan trabajos a los inmigrantes. Si me están viendo en Estados Unidos o en Canadá o en España, y usted, señora, usted, señor, le ha dado un trabajo a un inmigrante en el que nadie creía, que apenas llegó, lo felicito. Usted está siendo compasiva y compasivo como Jesús fue con esta inmigrante, pobrecita, que nadie le quería ayudar, pero al final Jesús se compadece y la ayuda. Les invito a todos ustedes, hermanos, cuando les toque recibir un inmigrante, denle una oportunidad. Los inmigrantes en todo el mundo, en Europa los africanos, en Estados Unidos y en Canadá los latinos, necesitan oportunidades. Y yo les aseguro que un latino es todoterreno. Los mexicanos y los latinos tenemos ganas de trabajar. Y así te pongan a lavar baños, a recoger fresas, a cortar chayotes, a lavar calles. Ellos le entran, porque son todoterreno. Felicidades a los inmigrantes, felicidades a los que les dan trabajo. También son hijos de Dios, como ustedes y yo, somos hijos de Dios. Demos oportunidades a los demás. Que Dios nos ayude a todos.